Ya. Buenas tardes con todos. El tema bueno que ahora se va a tratar es acerca de terapia nutricional. Vamos a algunos alcances según lo que hablaba eh, la lista que nos dieron. Y bueno, voy a poner unas generalidades, ¿no? Hay algunos aspectos de importancia de la terapia nutricional que son los siguientes, ¿no? Que la malnutrición en los pacientes que son críticos está considerada como predictor fuerte de mortalidad y mortalidad, ¿no? Entonces, además que la desnutrición hospitalaria tiene un impacto en la evolución de los pacientes, en su mortalidad, en la estancia hospitalaria y en los costos que implica todo esto, ¿no? Y lo otro es que la primera evaluación de la condición del estado de nutrición, se hace, hay diferentes métodos para hacerlo, pero en pacientes críticos, bueno, estamos utilizando el Nutri, y en otros pacientes normalmente se utiliza la valoración global subjetiva, ¿no? Entonces, para valorar el estado nutricional con el que ingresa el paciente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de lo que es la nutrición? En que normalmente, pues, ahorita les voy a detallar un poco cómo es un poquito de la fisiopatología, pero cuando tenemos un paciente que entra a cuidados críticos, que está hospitalizado, un paciente séptico, normalmente lo que se trata es que no se pueden a veces superar las pérdidas porque el metabolismo es mayor, pero lo que se trata de hacer es que el paciente, bueno, tenga las mismas, que se minimice esas pérdidas nutricionales y que se aporten las cantidades suficientes para mantener las funciones vitales del paciente, ¿no? Mientras se logra la mejoría y curación. Entonces, cuando hay alguna injuria, ¿no?, en el organismo, hay tres fases que pasa el organismo, que es la fase hipomenguante, que es inmediatamente cuando se produce una lesión, ¿no? Y es un estado de hipodinamia, lo llaman, ¿no? Donde hay que está relacionado, ¿no?, con un periodo de hipovolemia, de choque, de hipoxia muscular, ¿no? Hay una disminución del gasto cardíaco, el consumo de O2, la temperatura y la insulina. Luego ya en el momento en que nosotros actuamos y estabilizamos al paciente, una vez que ya ha sido hidratado, con las funciones vitales, ya ha salido el choque, normalmente pasa una fase flow o de flujo, pero en la fase catabólica, ¿no? Entonces, donde hay un aumento del gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, temperatura, el gasto de energía, hay un aumento de la catabolia de las proteínas, porque son a partir de los aminoácidos los que van a ayudar a generar mayor energía y glucosa. Entonces, justamente para mantener las funciones, ¿no? Y hay un flujo incrementado, por lo tanto, de sustratos. ¿No? Hay un aumento de sustratos, pero no se pueden utilizar, el organismo no los puede utilizar de manera adecuada, ¿no? Y entonces esto produce más catabolismo para poder estabilizarse, pero no hay una buena salud todavía del organismo. Entonces, la aventura respuesta normalmente va a ser de acuerdo a la gravedad de la lesión, ¿no? Y en la otra fase flow de la anabólica es ya en el estado de recuperación, cuando el paciente ya tiene una mayor estabilidad, ya disminuye la cantidad de cateclominas, glucocorticoides y glucagón, ¿no? Y ya se favorece la síntesis de la proteína para recuperar todas las pérdidas que ha habido durante la fase metabólica, ¿no? Entonces, en resumen, lo que lo lleva a la desnutrición al paciente es justamente esa fase catabólica en la que hay liberación de mediadores, llega a la etapa de SIRS, ¿no? Se hace la respuesta catabólica y ahí surge lo que es la desnutrición, el deterioro de las funciones de órganos, que es algo progresivo, ¿no? Y la disminución de la respuesta inmunitaria, ¿no? Esas son las consecuencias que tiene y por la que el paciente crítico no puede hacer falla de órganos y fallecer.
Y también hay otro capítulo que es la alteraciones también, aparte de estar malnutrido el paciente y tenerlo en NFO o sin una buena nutrición, entonces conlleva también a la alteración de la estructura de la mucosa intestinal, aumenta más la respuesta inflamatoria y aumenta la movilidad infecciosa. Entonces, ¿qué hábitos hospitalarios normalmente favorecen la malnutrición? Pues aparte de lo que hemos conversado del NPO y las fases, pues hay muchos factores, ¿no? La falta de registro de altura y peso, la falta de seguimiento ponderal, situaciones frecuentes de ayuno, semiayuno prolongado, administración de sueros sólidos glucosados con único aporte nutricional, la falta de control de ingesta, suspensión de alimentos para realizar pruebas diagnósticas, comidas mal programadas presentadas, desconocimiento para establecer el tipo y la vía de nutrición, retraso en el inicio de adecuado soporte nutricional, ¿no? Aumenta de las pérdidas debido al tratamiento médico o quirúrgico de su enfermedad de base y medicación que interfiere en el proceso de nutrición, ¿no? Y la organización hospitalaria deficiente. O sea, todo esto va a llevar a una mayor todavía. El paciente llega a cuidados críticos o hospitalizarse por unos meses y ya llega malnutrido y todos estos, incluso se dice que llega más o menos el 60% ya con algún tipo de malnutrición, ¿no? O sea, con todos estos ayunos que a veces hacemos y todos estos hábitos que hemos visto ahorita empeora la nutrición del paciente, ¿no? Y entonces lo ideal sería hacer una intervención nutricional, ¿no? Con una previa evaluación, ¿no? Una adecuada intervención nutricional, mejoría de indicadores clínicos y bioquímicos, una mejoría en la enfermedad, esto reduce las complicaciones, los costes y la estadía en la hospitalaria, ¿no? Pero se ha visto que hay una evaluación de riesgo variable en el mundo, o sea, hay diferentes formas de evaluar en diferentes lugares, todo eso. Y las metas energéticas no son alcanzadas frecuentemente, ¿no? Hay un estudio que es eh, cosa internacional que abarca muchos países, ¿no? Abarca 46 países, incluyeron 9.700 aproximadamente pacientes desde 2007 a 2013 y la mayoría de los pacientes pues estaban desnutridos, ¿no? En UCI. Tenían una prescripción de energía por calorías que no correlacionaban con el peso del paciente, pues se decía que no había buen registro de conducta natural, ¿no? Y que las intervenciones nutricionales demoraban en iniciarse, ¿no? Y las métodos recomendadas por las guías internacionales, una de las más usadas es la europea, la de SPEN, no, tampoco nunca se alcanzaban, ¿no? Entonces, todo eso contribuía a un empeoramiento del paciente. Entonces, qué es lo que normalmente podría ser lo ideal? Pues que se haga un proceso, ¿no? En el cuidado nutricional, o sea, se haga una programación de lo que es la intervención nutricional. Primero, pues, hablando de riesgo nutricional, la evaluación nutricional, procedimientos diagnósticos del estado de nutrición, un plan nutricional, la terapia nutricional, monitoreo de esta terapia y documentación de la misma, ¿no? Entonces, hay varias fases. Entonces, dentro de la administración nutricional se utiliza pues protocolos y debería haber un equipo de apoyo nutricional multidisciplinario, ¿no? Donde hubiera médicos, nutricionistas, enfermeros, químicos farmacéuticos dentro del equipo para que puedan manejar a un paciente hospitalario. Pues, he visto que son muchos factores que pueden llevar a una malnutrición y morbilidad, ¿no? Por eso. Entonces, ¿cómo se realiza la evaluación de los pacientes? Pues esta es la parte importante, ¿no? Y entonces la idea es identificar a pacientes que tengan riesgo de malnutrición, ¿no? Se utilizan varios scores, ¿no? Por ejemplo, la Nutritional Risk Score del 2002, que normalmente utiliza pues como uno de sus parámetros al Apache. Y normalmente un paciente cuando entra pues a cuidados críticos tiene un Apache alto, ¿no? Y cuando es mayor de 10, pues le suma puntos y eso le da un riesgo, ¿no?
Eh, También hay otro score que es el Malnutrition Universal Screening Tool, el MUST, ¿no? Que está mejor correlacionado, ¿no? Con la definición que nos da el SPEN de malnutrición, ¿no? Y el que usamos también en cuidados críticos, que normalmente es para cuidados críticos, es el Nutrition Risk in Critical Ill, ¿no? El NUTRIC. Entonces, significa pacientes que se pueden beneficiar más de una nutrición, lo que es agresiva, ¿no? Hay también una escala de estas que está modificada, ¿no? Y que en pacientes en ventilación mecánica determina un alto riesgo nutricional más o menos el 40% de un estudio que se vio. Y estos pacientes en ventilación mecánica pues tuvieron una estancia prolongada y una alta mortalidad. Y la escala, la valoración global subjetiva, como le decía, que es la mejor de las herramientas para un screening, ¿no? Para valorar el riesgo de malnutrición a un paciente, ¿no? Es lo que se ha visto que podría estar por encima de todos un paciente hospitalario, ¿no? Y se debe identificar, o sea, los pacientes a riesgo se deberían identificar dentro de las 24 a 48 horas. Y deben ser evaluados según las guías del SPEN, ¿no? Además de eso también nos habla que deberíamos evaluar el riesgo de síndrome de realimentación, ¿no? Para eso se hace todo una batería de exámenes previas a la nutrición para poder ver si ese paciente está en riesgo y nos da tiempo de corregir algunas deficiencias o hacerlo mientras se inicia la nutrición, ¿no? Y en cuanto pues al diagnóstico, hay múltiples variables que se utilizan y una de estas es el IMC, una IMC que se ha visto bastante relacionada a la disminución de supervivencia cuando está menos de 18.5, ¿no? Y este riesgo pues no va a desaparecer cuando tienes un paciente en los estándares normales o no sabe un IMC normal, ¿no? Y cuando tengas una nutrición enteral precoz. Y hay muchas otras más, como la composición corporal, que la pueden medir con análisis de impedancia bioeléctrica, ultrasonografía, que también se ha estado viendo últimamente para ver músculo, para ver grasa, ¿no? Y se ha visto que una masa baja en grasa, ¿no? En el ingreso a un paciente UCI predice la mortalidad a los 28 días. Hay varios marcadores para ver cómo está yendo la terapia, que normalmente no se utilizan en muchos lugares, ¿no? Pero nos habla bastante también de todas esas cosas. También se ha visto un papel importante en lo que es la microbiota intestinal, ¿no? Ya que en la nutrición enteral pues va a haber una interacción directa entre los nutrientes y las bacterias que forman la flora intestinal, ¿no? Y bueno, se puede utilizar para el inicio o para ver la evolución, ¿no? Para ver cómo está el paciente según la terapia que le estamos dando. Hay otros parámetros para ver también desnutrición, como la fuerza muscular, la función intestinal, tolerancia intestinal, la valoración, todo basado también en lo que es el intestino. Incluye también el ultrasonido B, que también es una de las cosas que habían visto últimamente que podría ser una forma no invasiva, ¿no? De ver la motilidad gástrica, la albúmina y la proalbúmina, pero estos pues son normalmente pues, se pueden alterar en un estado, ¿no? de inflamación aguda, ¿no? Porque se relacionan bastante fuerte y pueden darnos un estado nutricional que no es muy cierto, ¿no? Por eso dentro de la correlación los objetivos incluyen a esos, pero también hay otros parámetros más que, bueno, ya que juntos hacen un mejor score. Hay otros parámetros como grametría indirecta, ¿no? Para ver actividad metabólica, dirigir la terapia que se está haciendo. O sea, hay múltiples formas de valorar, ¿no? De diagnosticar una nutrición. Entonces, de manera, a grosso modo, pues es el estado tanto de grasa, el estado magro, la composición magra, la composición grasa, que son quizás las más importantes, ¿no? Incluye también el IMC. Entonces,
Entonces, se plantea que debería haber un plan, ¿no? Como ya les he comentado, un plan de cuidado nutricional y terapia nutricional. Y se hacen varias preguntas para ver si todo esto en verdad está bien planteado y si está bien ejecutado, ¿no? Entonces, ellos proponen, ¿no?, que debería ser seguido con varias preguntas como, ¿por qué hacer esto, no? ¿Por qué hacer un plan nutricional de un plan de intervención y terapia nutricional? Pues ya habíamos visto que mejora, ¿no? El plan nutricional mejora la recuperación del paciente, disminuye la mortalidad, tiene, tiene una importancia, pues, ¿no? Y a quiénes se les debe dar, ¿no? Eh, pues en verdad pues debería ser a todos los pacientes que ingresen. Bueno, para eso se evalúa, pues, ¿no? Todo lo que habíamos conversado, el riesgo, el estado nutricional en el momento, ¿no? Para ver cuánto de nutrición y en qué momento empezar la nutrición del paciente, ¿no? ¿Qué se debe, qué se debe hacer, o sea, incluir en el plan de cuidado? Pues macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Que se pueden dar. Sobre todo, pues ahí se ve lo que son las proteínas, lípidos, vitaminas, ¿no? Todas esas cosas dentro de la terapia nutricional, y eso va, pues, de acuerdo al estado previo del paciente, ¿no? Para hacer una valoración. Eh, ¿Dónde? Dice, ¿no? O sea, en verdad es cuál vía vas a utilizar. Y según lo que nos habla en este update, es que se ha visto que la terapia también intravenosa estaría bien indicada, ¿no? Sin embargo, en otras, por ejemplo, en el SP, en otras guías decían que era primordial emplear la vía enteral, ¿no? O sea, la vía enteral, priorizar la vía enteral en lo posible, ¿no? Pero según lo que dice la ley, pues que incluso la terapia intravenosa ha tenido buenos resultados y va a ir bien un paciente si hay necesidad de nutrirlo también con una terapia endovenosa. Y se ha visto también que podría, últimamente, pues se están probando la vía subcutánea con muchos nutrientes, podría ser también una terapia no invasiva, ¿no? Que más adelante se puede emplear de manera más amplia. Ahora, ¿cuándo, no? Se dice que lo mejor es iniciar lo más pronto posible, que sería entre las 24 a 48 horas, eh, en la que ya nuestro paciente pues está saliendo de la primera fase de hipolinamia, que normalmente está ahí en el momento ideal para cuando antes de que comience el periodo de catabolismo, que es ahí donde va a necesitar, ¿no?, los nutrientes. Eh, y ahí, ¿cuánto? Pues igual las calorías. Había leído en otro artículo que las calorías pues se podrían iniciar, como que iniciar de manera paulatina, ¿no? Iniciar como que los nutrimentos necesarios solamente para mantener las funciones, que podría ser más o menos 15 calorías por kilo, y luego ya la siguiente fase de recuperación sería a dosis plenas, ¿no? Eso es más o menos lo que he visto, pero y acá en este update pues nos hablan de que las proteínas podrían darse más o menos a 1.5 gramos por kilo por día. Y bueno, ¿y cómo monitorizarlo? Pues ¿qué es lo que vas a monitorizar? Bueno, básicamente he visto todo lo que son como hay también que monitorizar el hecho de que el paciente no haga síndrome de realimentación, y otras complicaciones también de la terapia nutricional, pues se monitorizan muchos parámetros, ¿no? Tanto el, el peso como los electrolitos, fósforo, magnesio, calcio y todos los parámetros de función renal, función hepática, normalmente
Ya, entonces, y bueno, pues no, entonces habíamos visto que si hay un paciente, por ejemplo, que va a entrar a una nutrición enteral, quizá también nutrición enteral debería ser precoz y justo para evitar la atrofia intestinal, ¿no? Que sería también otro, eh, otro factor que podría complicar el estado del paciente, pues cuando hay una atrofia intestinal, pues favorece lo que es la translocación bacteriana, el empeoramiento del SIDS, sepsis, y mortalidad, ¿no? Entonces lo ideal sería hacer una terapia nutricional precoz, pues que es, pues como le decía, disminuye la translocación bacteriana, las complicaciones sépticas, reposición metabólica y catabolismo, ¿no? Y la mejoría de la síntesis proteica, que también está aminorada, pues, ¿no? En un paciente crítico, la base nitrogenada y la cicatrización de las heridas, ¿no? Y, ya. Y bueno, nosotros mismo, ¿no? Que hay que iniciar 24 horas antes, este, y ver también, pues, la tolerancia, ¿no? Del paciente.